Congreso Internacional de la Familia, ejerciendo los derechos, fortaleciendo a la familia, organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, los pasados días 17 y 18 del mes en curso. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Julio Alfonso Santaella Castel como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el informe de la visita oficial que el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la Organización de las Naciones Unidas y a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 y 28 de septiembre del año en curso. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, organismos internacionales. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio por el que informa que el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a partir del sábado 28 de noviembre y hasta el martes 1 de diciembre del año en curso, con el objeto de participar en la ceremonia de apertura y el debate inaugural de la 21 Conferencia de los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y la 11ª Conferencia de los Estados parte del Protocolo de Kioto, que se celebrarán en París, Francia, el 30 de noviembre de 2015. La Asamblea ha sido enterada. Remítase copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados con el que devuelve el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11ª del artículo 2 de la Ley General de Cultura, Física y Deporte. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. Ruego a la Asamblea su atención. Compañeros senadores, informo a ustedes que a petición del senador Zoé Robledo Aburto, recibido el día de ayer, los integrantes de la mesa directiva suscribimos un acuerdo por el que se rectifica el turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 2014, presentada por el senador Roberto Gil Suar el 24 de noviembre pasado. En consecuencia, la iniciativa de referencia queda turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. Comuníquese. Compañeros senadores, informo a ustedes que recibimos en la mesa directiva un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política que propone modificación en la integración de comisiones. El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría de lectura los resolutivos del acuerdo. Por supuesto, presidente, doy lectura a resolutivos del acuerdo. Primero, que la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se da de alta como secretaria de la Comisión contra la Trata de Personas. Segundo, que el senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, deja de pertenecer a la Comisión de Turismo. Tercero, que la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se da de alta como secretaria de la Comisión de Pesca y Acuacultura y pasa de ser secretaria a integrante de la Comisión de Turismo. Cuarto, que el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, deja de pertenecer a las comisiones de Desarrollo Municipal y Pesca y Acuacultura y se da de alta como secretario en la Comisión de Turismo y como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Quinto, que el senador Héctor Larios Córdoba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de alta como secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Sexto,
que el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como secretario de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Séptimo, que el senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Octavo, que el senador César Octavio Pedrosa Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de alta como secretario de la Comisión de Estudios Legislativos. Es cuanto, señor presidente. Está a discusión los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a alumnos del Colegio London School de sexto año de primaria, invitados por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Estado de Morelos. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. De igual manera, damos la más cordial bienvenida a alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Privada de Irapuato, plantel Salamanca, invitados por el senador Miguel Ángel Chico Herrera. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Miguel Ángel Chico Herrera para presentar a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 constitucionales. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros legisladores, nadie puede dudar que nuestro país ha transitado exitosamente hacia la democracia. Hoy, nuestro sistema político cuenta con instituciones fuertes y cada vez más representativas. Sin embargo, estas no pueden estar exentas a experimentar reformulaciones para atender a una sociedad cada vez más plural y más informada. Si bien el Congreso de la Unión es en principio una institución democrática en la cual se encuentra representada la pluralidad política del país y en gran medida los intereses de toda la sociedad, también lo es que necesita experimentar cambios para hacerse más moderno, eficiente, responsable y transparente. La presente iniciativa, que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en eliminar 100 diputados federales de representación proporcional y la supresión de los 32 senadores de la lista nacional, tiene precisamente la intención de fortalecer al Poder Legislativo. Nuestros argumentos a favor estriban el que al reducirse el número de legisladores en ambas cámaras, contribuiría a fomentar el ahorro del gasto público, a facilitar los acuerdos, a trabajar con mayor eficiencia y, sobre todas las cosas, a responder a una demanda que por años ha expresado la ciudadanía sobre el extenso número de legisladores. Quiero enfatizar que la presente iniciativa no tiene como objetivo eliminar la representación proporcional en la Cámara de Diputados, sino únicamente reducirla para hacerla más efectiva. De esta manera, no se vería afectado el derecho de las minorías a acceder a los cargos legislativos en esa asamblea, como erróneamente se ha señalado. Otra de las motivaciones que expresamos para reducir la representación proporcional, la cual, como todos sabemos, se sustentó en la idea de incluir a las minorías dentro del Congreso de la Unión, es que prácticamente ha quedado
rebasada con los actuales tiempos democráticos que vive México. El día de hoy, en la actualidad, tenemos partidos políticos fuertes, altamente competitivos y con una gran fuerza electoral. Muestra de lo anterior es que las últimas 6 legislaturas ha tenido una vigorosa integración plural y en la que convergen tanto mayorías y minorías. Tenemos un Congreso de la Unión en donde todas las fuerzas políticas e inclusive legisladores independientes se encuentran representados. En el caso de esta Cámara Alta, de este Senado de la República, a la luz de nuestra evolución política y nuestra pluralidad, y estando asegurada la presencia de las diferentes corrientes de pensamiento y representación en su composición, es necesario plantear que su integración retorne puntualmente al principio federalista de la representación paritaria de los estados y del Distrito Federal. Por ello, planteamos que se integre el Senado de la República por 96 miembros, electos en razón de 3 por entidad federativa, 2 por el principio de mayoría relativa y 1 asignado a la primera minoría, suprimiéndose la lista nacional por el principio de representación proporcional. Por lo anterior, es que la reducción del número de legisladores es un debate que no podemos seguir posponiendo. Esperamos que las demás fuerzas políticas representadas en este recinto se sumen al debate y logremos aprobar una reforma que fortalezca nuestra democracia y sobre todas las cosas sea en beneficio de la legitimidad de esta institución fundamental del Estado mexicano. Los convocamos a que encontremos mecanismos que nos permitan hacer del Congreso de la Unión una institución menos onerosa y comprometida con la austeridad republicana, pero también una institución que facilite el debate responsable, con un trabajo en comisiones más ordenado, con mayor agilidad en la asignación de responsabilidades de las y los legisladores, así como la definición de prioridades de la agenda parlamentaria. En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que el Senado de la República tiene que empezar a debatir la posibilidad de reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión. Esas son las principales razones por las que sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente reforma constitucional a efecto de reducir, para el caso de la Cámara de Diputados, de 500 a 400 el número de sus miembros y para el Senado de la República de 128 a 96 legisladores. A nombre de mi grupo parlamentario, les expreso nuestra disposición a realizar un debate de altura y a confrontar ideas para enriquecer esta discusión que consideramos es de trascendencia para la vida política nacional, y les solicito que el texto íntegro de nuestra iniciativa se publique en la Gaceta Parlamentaria y se inscriba en el diario de los debates. Es cuanto, senador presidente. Por su atención, muchas gracias. Como lo ha solicitado el señor senador Miguel Ángel Chico Herrera, túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos e insértese en el diario de los debates
el contenido de la iniciativa de manera textual. Ahora se concede el uso de la tribuna al señor senador Francisco Javier Cabeza de Vaca para presentar a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Videovigilancia. ¿Quién? Ha solicitado el senador Rufo el uso de la palabra. ¿Para qué efecto? Sonido. Su escaño. Para conocer la opinión del senador Chico, si me es posible adherir a esta propuesta de reducción de los pluris en el Congreso de la Unión. Muchas gracias. Da su anuencia el senador y por lo tanto tómese nota. Continúe en el uso de la palabra, señor senador Francisco García Cabeza de Vaca. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros senadores, el de la voz, Francisco García Cabeza de Vaca, y diversos senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos esta iniciativa por la que se expide la Ley General de Videovigilancia, a lo que en obvio de tiempo no daré lectura, por lo que solicito se incorpore de manera íntegra al diario de los debates. En nuestro país, la instalación y operación de cámaras y sistemas de videovigilancia se ha incrementado de manera considerable en los últimos años en el ámbito público y en el privado, como medida de protección, prevención y en respuesta a la creciente índices de inseguridad. Desafortunadamente, el temor que se ha generado por los altos índices de robos de casa-habitación, secuestros, extorsiones, asaltos en la vía pública y demás delitos que tanto lesionan a la ciudadanía, ha motivado al Estado y a los particulares a buscar protección a través de este medio. Cuando se habla de videovigilancia, se debe considerar que se trata de todo un conjunto de tecnologías, un sistema completo que permita captar imágenes fijas o en movimiento con mayor alcance o resolución, que posibilita su almacenamiento, consulta y tratamiento a través de cámaras fijas, móviles a distancia, inalámbricas o de conexión a Internet. A nivel internacional, en la Unión Europea, existen dos bloques de países que se han tratado de manera diferenciada la problemática de la videovigilancia. El primero corresponde a países que cuentan con leyes específicas sobre videovigilancia, independientemente del trámite que concede a la protección de los datos personales. El segundo refiere a países en donde la instalación de equipos de videovigilancia es aprobada de manera previa por autoridad administrativa, integrada a su vez total o parcialmente por autoridad en materia de protección de datos, por lo que no considera necesaria una legislación específica al respecto. Cabe destacar que Europa lleva 20 años legislando sobre videovigilancia, mientras que en nuestro país se comenzó solo hace 7 años. Solo los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima y Durango cuentan con leyes sobre videovigilancia y el Distrito Federal con adecuaciones a una ley vigente en la que se incorporó el tema. El resto de las 27 entidades de la República no tienen leyes en la materia. A pesar que existen instaladas cámaras de seguridad en diversas ciudades, en un número de lugares como en el transporte colectivo de metro y metrobús, en edificios públicos y también en pymes y grandes empresas colocadas por personas físicas y morales, es por lo anterior que se plantea la necesidad de tener una ley general que establezca las directrices normativas para la regulación de los sistemas de videovigilancia, a fin de evitar que se conviertan en un factor de riesgo en caso de infiltrarse el crimen organizado o si la delincuencia opera un sistema propio para delinquir. Hasta ahora, la videovigilancia tecnológica forma parte de nuestro paisaje común. De manera paulatina, las cámaras se han mimetizado con la ciudad y los habitantes nos hemos acostumbrado a vivir entre ellas, al grado que se han vuelto imperceptibles. Sin embargo, se debe sancionar el uso indebido y el desvío de la información que generan.
Basta mencionar el caso de Tamaulipas, en donde a partir de mayo de este año se comenzaron a desmontar diversas videocámaras en los municipios de Reynosa y de Ciudad Victoria, que habían sido instaladas y eran operadas por la delincuencia organizada con la finalidad de tener vigiladas a las fuerzas federales, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal y a las diferentes avenidas de la ciudad. Lo que dejó al descubierto que el crimen organizado utiliza tecnología de punta que le da gran capacidad de monitoreo y control en el alto grado de infiltración de las organizaciones delictivas en el gobierno local y en el altísimo nivel de corrupción de las mismas autoridades. En los últimos 4 meses se habla de 190 cámaras desmontadas y la localización de cerca de 20 antenas repetidoras que operaban para el crimen organizado. Además, para realizar este tipo de tareas, la delincuencia contaba con gente especializada, ya que se encontraron cámaras instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad y de las compañías telefónicas. Los equipos encontrados se instalaron de forma paralela a los sistemas de autoridad, cuyas videocámaras fueron vandalizadas y destruidas por la delincuencia, a fin de que solo quedaran en funcionamiento los sistemas criminales. En Tamaulipas el crimen organizado utiliza la tecnología de las videocámaras para operar. Lo hace con la complicidad de los gobiernos locales. Y este grado de infiltración de las organizaciones delictivas solo se explican con el altísimo nivel de corrupción de dichas autoridades. Ya basta. Por lo cual, los avances y sistemas tecnológicos aplicados a fortalecer la seguridad requieren de normas que regulen la colocación y funcionamiento y sancionen con el más estricto rigor en el uso indebido. De igual manera, resulta necesario que dichas normas garanticen la confidencialidad, integridad, seguridad y funcionalidad de la información generada por los equipos y de estos mismos sistemas de videovigilancia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos. La iniciativa del senador Miguel Ángel Chico Herrera se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos primera. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Tiene usted el uso de la palabra, distinguido senador. Muchísimas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Soy de los que cree que la atención insuficiente del gobierno federal a las empresas indígenas han obligado a estas a buscar caminos alternativos de permanencia. Caminos, compañeras y compañeros, donde no siempre se consigue el éxito y donde el riesgo al fracaso, tristemente, también es alto, donde la informalidad, compañeras y compañeros, está siempre presente como una posibilidad obligada de sobrevivencia. Y si lo anterior se suman los diversos vacíos, las imprecisiones y las generalidades legales que existen sobre los asuntos indígenas de nuestra nación, entonces vemos que sus efectos en niveles de baja competitividad, de productividad, siempre están presentes. Basta recordar, como ejemplo de lo que estoy exponiendo, el actual incidente que mantiene una comunidad zapoteca con una diseñadora francesa sobre el plagio y la utilización de un diseño originario de la Sierra Norte de Oaxaca, y esto sucede cuando no existe la protección legal al producto artesanal, ni mucho menos al fomento que requieren nuestras comunidades indígenas. De ahí
De ahí, compañeras y compañeros, la necesidad de especificar la existencia y también la presencia de las empresas de origen y de composición indígena en las leyes a favor del crecimiento económico. Y una característica valiosa de ellas, nos parece, es que su incursión exitosa en el mercado se ve reflejada en mejoras inmediatas para su comunidad, creando nuevos empleos y condiciones para arribar a una economía autosuficiente. La mayoría de estos ejemplos son empresas micros, pequeñas, que participan en áreas hoy en día como el turismo, como la telefonía, las comunicaciones, la industria, la vivienda, la industria alimentaria, entre otras. Notable es el caso de jóvenes zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca que crearon una red celular en Talea de Castro, al lograr enlazar directamente a los productores indígenas de café con los mercados internacionales y conectar vía telefónica a los pobladores del área con tarifas bajas y sin subsidios. En este contexto, compañeras y compañeros, es que vengo a recordar que la población indígena en nuestro país llega a casi 12 millones de personas que hablan 91 lenguas diferentes. En Oaxaca, mi estado, hay más de 1,5 millones de indígenas y son poblaciones todas estas cuya atención, desde nuestro punto de vista, tiene que ir más allá de las políticas asistenciales con el propósito de acelerar en los hechos las condiciones de formación y desarrollo de las empresas. Insisto, en la actualidad en México hay más de 200 empresas de índole indígena, de las cuales solo el 56% están legalizadas y el 44% restante opera de manera informal. Por eso nosotros planteamos que nos parece muy importante que el 62% de estas empresas que se encuentran en el sector primario, es decir, en un área productiva, puedan ser atendidas en otro marco jurídico. Solo recuerdo, insisto, que este tipo de empresas hoy en día dan empleo a muchas personas, sin embargo, tienen dificultades, insisto, en cuanto al acceso a mercado, a conectividad, a salubridad laboral, a manuales de procedimientos, coordinación entre la producción y la venta, por mencionar solo algunos aspectos. Por eso insistimos, senador presidente, que nos parece importante y urgente prestar atención a este tipo de empresas, pero desde la perspectiva de la productividad y de la competitividad. Y es en ese sentido que la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, de la pequeña y la mediana empresa debe incluir, desde nuestro punto de vista, de manera específica, apoyos para las empresas indígenas. Por ejemplo, las características particulares que se tienen debiesen tomar en cuenta para apoyar la productividad de estas empresas, características como el tipo de la lengua que hablan, los usos, las costumbres, la complementariedad de los asuntos jurídicos y otros diversos temas que sin duda a partir de estos se podría ayudar al sector empresarial indígena a aumentar su productividad, su competitividad, a aumentar también la formalidad y sin duda la expansión en beneficio de sus comunidades. Por esa razón, senador presidente, venimos a presentar esta iniciativa con el propósito de que se pueda darse un proceso de inclusión de las empresas indígenas para incentivar la información, la formación de una cultura empresarial indígena. Como en otras ocasiones, le he de agradecer, senador presidente, mi obsequio para que lo que hoy aparece en el orden del día, en la Gaceta Oficial, pueda también incorporarse al diario de los debates. Muchísimas gracias. Con todo gusto, como lo ha solicitado el senador Benjamín Robles Montoya, túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos primera y tómese nota para que se inserte en el diario de los debates la iniciativa de manera íntegra. A continuación se concede el uso de la palabra al señor senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador David Monreal Ávila.
Con el permiso, presidente, hoy vengo a presentar una iniciativa de ley por lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país con el tema del campo, dejando en la incertidumbre, dejando en el abandono y dejando a su suerte y a la bendición de Dios a los campesinos de nuestro país. A nadie le cause asombro que el sector rural es uno de los sectores más olvidados en México. Es excluido del modelo económico del país y con el paso de los años se sigue mostrando un panorama desalentador, lo que resulta grave, ya que el campo es un factor de suma importancia para la estructura económica de nuestra nación. En las últimas décadas, la situación del campo mexicano y sobre todo la de los verdaderos labradores de la tierra ha empeorado, a tal grado que han optado por abandonar sus tierras para buscar en la ciudad una mejor calidad de vida. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que los habitantes en comunidades rurales han disminuido desde 1950, donde representaban poco más del 57% del total de la población del país. En 1990 era del 29% y para el 2010 esta cifra disminuyó hasta el 22%. Esto se debe principalmente a la falta de oportunidades y carencias en las que se ven envueltas las poblaciones rurales, así como al ineficiente apoyo por parte del gobierno, por lo que el 65% de las personas que residen en zonas rurales se ven en una situación precaria. Para combatir la pobreza en el campo, se han diseñado instrumentos asistencialistas que solo disminuyen un poco los efectos, pero no sus causas, dejando persistir el problema, por lo que esta situación obliga a los campesinos a emigrar la búsqueda de una vida mejor, dejando el campo en el abandono. Uno de los tantos problemas que rodea la situación del campo es la falta de certeza con la que los campesinos y agricultores rurales, al momento de comercializar su producto, no tienen la seguridad de la producción, ni mucho menos en la venta de los productos agrícolas. Este problema se agudizó en el 1994 al formalizar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues con él se finalizó la intervención gubernamental en apoyo al sector agrícola de los precios de garantía, dando paso a nuevas políticas agrícolas como el programa de apoyo directo al campo, Alianza para el Campo, y las políticas de apoyo a la comercialización, apoyos y servicios de comercialización agropecuaria, ACERCA. Asimismo, se dio paso a diversas acciones para la implementación de reformas económicas. Sin embargo, a 21 años de la entrada del Tratado de Libre Comercio, las esperanzas del campo se ven de la misma manera o incluso peores, ya que en vez de crear competencia como se estimaba, lo único que ha ocasionado son pérdidas para la mayoría del campo, así como el abandono por parte de los productores y una competencia desleal. Es claro que el modelo neoliberal implementado desde hace más de 2 décadas ha fracasado. El desarrollo económico no es sustentable y mucho menos rentable. Lo anterior se ve reflejado en la situación en que se encuentra nuestro campo. Al respecto, es importante mencionar los datos proporcionados por la Facultad de Economía de la UNAM, los que señalan que el 72% de los productores del campo se encuentran en un estatus de quiebra. Tan solo entre 2006
y el 2011 las familias rurales tuvieron una pérdida del 44% de su poder adquisitivo. Es bien sabido que México es uno de los mejores productores de frijol y de maíz. Sin embargo, durante el año 2014 se cultivaron tan solo 1.4 millones de toneladas de frijol y 21 millones de toneladas de maíz blanco, lo que representa el 24% del cultivo a nivel nacional. Paradójicamente, en el año 2012 se importaron a México 96.897 toneladas de frijol negro, cifra en un 23.35% mayor a la que se ingresó en el 2011, cuando fueron 78.550 toneladas. Es decir,